¿Cómo estamos? Contentos. Agradecemos primeramente a Dios que nos concede y nos da la oportunidad de poder estar entre ustedes para compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Quiero hacerles patente las saludos de nuestro hermano Víctor Díaz, ¿verdad? Que muchos de ustedes le conocen. La semana pasada estuvimos por allá en Ciudad Valles, ahí en lo que es la parte de la Huasteca. Y el hermano Víctor es un colaborador nuestro, ¿verdad? En el apoyo que se lleva a aquellos lugares. Envía muchos saludos, saludos desde Las Vegas, Nevada también, los hermanos, ¿verdad? De por allá. Les envían un cordial y fraternal saludo, ¿verdad? Así es que en esta hora vamos a estar listos, tranquilitos, dispuestos, vamos a escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios, porque vamos a hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? Y vamos a estar atentos para que todo el consejo que Dios ha preparado y dispuesto para cada uno de nosotros lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Quiero invitarlos que abran sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 51 al versículo 58. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al versículo 58, donde la palabra de Dios, el consejo de Dios nos dice lo siguiente. No se va a proyectar, ¿verdad? Ok. Usted búsquelo en su Biblia o preste atención a lo que vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al versículo 58, hermano. 15, 51 al 58. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Dios en oración. Padre amoroso, te damos gracias nuevamente en esta tarde por permitirnos, darnos la oportunidad de leer una porción de tu santa y bendita palabra. Eterno Dios, queremos pedirte tu ayuda, tu asistencia, que Padre amorosísimo seas con nosotros, bendiga cada hogar, cada familia, que nos hemos dado cita en esta tarde, eterno Dios, para alimentarnos con el consejo de la palabra divina. Te pedimos, eterno Dios, que nos acompañes, que prepares los labios de este siervo tuyo para que todas las cosas que hablemos
y todo lo que se diga sea de acuerdo a tu santísima y divina voluntad. Pero también que cada uno de nosotros no solamente seamos oidores, sino también hacedores del mensaje divino. Te lo pedimos y te lo suplicamos todo en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, a lo largo de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos allá en Corinto, podemos darnos cuenta que había diversidad de pensamientos en algunos hermanos nuestros, hermanos en Cristo del primer siglo. Había una lista bastante larga de problemas. Si uno principia a leer en el capítulo 1, había problemas de división. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, y unos poquitos decían, nosotros somos de Cristo. Es decir, había esta tendencia divisionaria en algunos hermanos allá en la iglesia de Cristo del primer siglo en Corinto. Como había problemas de inmoralidad, había problemas con lo sacrificado a los ídolos, había problemas con el atavío de las mujeres, había infinidad de problemas. Y cuando Pablo llega a este versículo 15, a estos versículos que hemos leído, hermanos, el apóstol Pablo está refutando una creencia completamente contraria, porque hermanos nuestros, hermanos, no entendían perfectamente de que algún día vamos a morir, pero que cuando el Señor venga, vamos a resucitar para tener que enfrentar el glorioso tribunal de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso llega un momento cuando Pablo aquí nos dice, les digo un misterio, no todos dormiremos. La palabra dormir aquí es sinónimo de muerte. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y si el Señor viniese ahorita, nosotros entraríamos en esta cuestión, nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles. Todos aquellos que nos han tomado ventaja, todos aquellos que se nos han adelantado, resucitarán de una manera incorruptible. Y si nosotros estamos vivos en ese momento, cuando el Señor venga, tanto los muertos como nosotros seremos transformados. No me pida que le diga cómo va a ser esa transformación, porque la Biblia no lo dice. La iglesia de Cristo habla solamente donde la palabra de Dios habla y callamos donde ella calla. Lo que sí nos dice la Biblia que en Cristo, hermanos, nosotros somos más que vencedores. Pero quiero utilizar el pasaje de Hebreos capítulo 12, si por favor lo tiene por ahí, Hebreos capítulo 12, para entronizarnos en el tema de esta tarde. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice la escritura, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, que bueno, ya empezó a aparecer ahí en la pantalla. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense bien lo que nos dice la Escritura, que nosotros como cristianos, hermano, nuestra mirada, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nosotros entendamos nuestra mirada, nuestros ojos no pueden estar dirigidos hacia ninguna otra dirección, sino solamente nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vamos a estar desarrollando nuestro tema, puestos los ojos en Jesús, porque en él nosotros somos más que vencedores, grábelo bien. En Cristo nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, en el Hijo de Dios, que nosotros entendamos perfectamente que nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús para que nosotros podamos sentirnos orgullosos. Soy victorioso en Cristo Jesús. Y lo primero que tenemos que hablar de esta victoria, de que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice y nos enseña, es que en el momento cuando determinamos obedecer a Dios, cuando nacimos del agua y del Espíritu, hermano, automáticamente nosotros obtuvimos esa victoria sobre el pecado. Hace poquito, como año y medio, nuestro hermano Ismael me decía, nuestra hermana Lili, ¿verdad? Nacieron del agua y del Espíritu. Hace muchos años, algunos de nosotros nacimos del agua y del Espíritu y vinimos a formar parte de ese círculo de hijos de Dios victoriosos. Y ahora lo único que resta es tener la mirada solamente puesta en Jesús, porque hemos obtenido una de las victorias más importantes, la victoria sobre el pecado. Hace unos días, todos aquellos que militan con este grupo, equipo de fútbol llamado América, andaban desplegando las banderas, ¿verdad? Ok. Logramos la corona número 14, ¿verdad? Estamos hablando humanamente. Todos estos seguidores, todos estos fanáticos, ¿verdad? Del Club América, ¿verdad? Se sentían victoriosos. Ustedes saben que se reúnen ahí en ¿cómo se llama? El Parque de la Independencia, como el Ángel, ¿verdad? El Ángel de la Independencia ondeando las banderas, ¿verdad? Entonces, qué bonito, no es ningún pecado, ¿verdad? Pero estamos hablando de poner la comparación de decir, ok, estos seguidores de este equipo de fútbol, orgullosos con la corona número 14, y nosotros los que hemos nacido del agua y del Espíritu, súper orgullosos debemos de sentirnos porque somos victoriosos en Cristo, porque todos nuestros pecados nos fueron perdonados. Si entre la concurrencia hay personas que todavía no ostentan este triunfo, esta victoria, es importante que reflexionemos ampliamente en esta cuestión tan importante de que nos está ocupando. El apóstol Pablo, fíjense bien, en un principio, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y me da mucho gusto cuando leo los escritos del apóstol Pablo, cuando nosotros leemos el agradecimiento tremendo que el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al versículo 14, el apóstol Pablo, hermano, presenta una enseñanza bastante clara de agradecimiento a Dios
porque llegó el momento cuando Dios le perdonó toda esa vida pasada, toda esa vida anterior, hermano. Dios le perdonó todos sus pecados. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Fíjese bien, hermano, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo quiero que estas palabras que el apóstol Pablo nos dejó escritas, inspirado por el Espíritu Santo, nosotros las tengamos bien frescas aquí. Y que al igual que el apóstol Pablo le agradece a Dios por esa victoria obtenida, hermano, al momento cuando fue bautizado, nosotros también, hermano, debemos también estar completamente agradecidos con Dios porque Él nos perdonó toda nuestra vida pasada, toda nuestra vida anterior, hermano. Me recuerda, vamos a estar en Manzanillo en estos días, la próxima semana, y me topé con un hombre que estábamos dando una clase. Aquel hombre estaba en un rinconcito por allá agachado, cabizbajo. Y cuando terminó la clase me dice, ¿puedo hacerle una pregunta? Le digo, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cruz Contreras. Dice, pero lo estaba escuchando que usted está hablando de que Dios perdona toda la vida pasada de cada uno de nosotros, no importando qué clase de falta o de pecado uno haya cometido. ¿Es verdad esto que usted acaba de decir? Claro, Crucito, claro que sí. Dios te va a perdonar el día que tú te arrepientas de todo corazón. Dice, pero usted no sabe lo que yo he hecho. Digo, ni necesito saberlo. Digo, pero Dios conoce perfectamente la vida de cada uno de nosotros. Y aquel hombre quería desahogarse, aquel hombre quería externar, ¿verdad? Sacar todo aquello que sentía, ¿verdad? ¿Puedo platicarle algo de mi vida? Digo, bueno, si te parece bien, ¿verdad? Pues te escucho. Aquel hombre acababa de purgar 20 años de condena en el penal de Colima, Colima. Dice, acabo de salir, me dieron 30 años de sentencia, pero por buena conducta, 20 años me dejaron en libertad condicional, teniendo que ir cada mes a firmar al reclusorio. Estuve ahí porque tenía yo como año y medio de casado y salí temprano de mi trabajo y al llegar a casa, que es su casa, me dice, voy encontrando a mi mujer con otro hombre. Salí temprano de mi trabajo porque se escaseó el trabajo y nos dejaron salir temprano y que voy llegando y me topo con este tremendo cuadro, ¿verdad? Tan terrible. Tenía como año y medio de casado. Dice, y yo tenía un machete ahí cortito, ahí lo agarré y le tiré el machetazo al hombre, ¿verdad? Pero salió disparado y no le alcancé a dar. Pero mi mujer ahí estaba todavía en el lecho manchado, en el lecho, ¿verdad? Dice, le quité la vida, la maté y la hice pedacitos. Me dieron 30 años de sentencia. Ya pagué con 20 años, estoy yendo a firmar. Mi pregunta es, dice Cruz Contreras, ¿alcanzo perdón de Dios? Hermano,
Para Dios no hay pecados ni chicos ni grandes. Si él no hubiese cumplido con la autoridad, hermano, lo primero que tendría que decirle, tienes que presentarte ante las autoridades correspondientes, tienes que pagar tu delito y posteriormente te podemos bautizar. Pero como ya pagaste tu delito y estás en esta libertad condicional, si tú lo anhelas y has entendido el perdón tan grande de Dios, tú puedes ser bautizado. Le bautizamos y Crucito, porque así le digo yo, ¿verdad? Es muy fiel a las cosas de es un hombre como de 50, 50 y tantos años, ¿verdad? Un hermano nuestro. Pero esto nos da una idea, hermanos, para que nosotros entendamos el tema que nos está ocupando, que en Cristo, si nosotros ponemos la mirada en Jesús, hermano, si nosotros nos acercamos confiadamente a Dios, hermano, Él va a perdonarnos todos nuestros pecados. Tan así, fíjense bien que la misma escritura, uno de los profetas menores llamado Miqueas, allí en el capítulo 7, versículos 18 y versículos 19, dice, he aquí que la misericordia de Jehová no se ha cortado. He aquí que Dios perdona, si no lo puede poner por ahí, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, donde la Biblia, la palabra de Dios, hermano, el consejo de Dios, hermano, nos enseña claramente, porque llega un momento cuando el profeta dice, nos deja ver bien en claro, hermano, que Dios nunca se acordará más de todos nuestros pecados y de nuestras transgresiones, que Él las sepultará completamente en el fondo del mar. Fíjese bien qué importante es que nosotros entendamos todas estas cosas. No me puede traer un vasito con agua, hermano, por favor. Qué importante es que nosotros, hermano, entendamos la victoria tan tremenda que nosotros tenemos al estar en Cristo Jesús, hermano. Dios nos perdonó toda nuestra vida pasada, toda nuestra vida anterior, hermano. En Cristo somos más que vencedores y nosotros por ese motivo, por esa razón, hermano, debemos de poner nuestra mirada solamente en Jesús, hermano. Que esto lo entendamos nosotros perfectamente. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. La Escritura nos dice ahí, ¿verdad? Esto erais algunos, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los adúlteros, dice, no erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, gracias, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, dice en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que entender perfectamente la victoria que hemos obtenido, hermano, sobre el pecado. Que nos sintamos verdaderamente orgullosos de ser, hermana Lolita, ¿verdad? Hermana Lolita Jiménez, de sentirnos orgullosos, hermanos, de ser hijos de Dios, que Dios nos perdonó toda nuestra vida pasada y que ello, hermano, es uno de los grandes motivos por los cuales nosotros tenemos que poner y tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. Qué bonito cuando nosotros entendemos todas estas cosas. Qué bonito cuando nosotros analizamos, dice el profeta Isaías, Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,
He aquí que no se ha cerrado su oído para escuchar, pero vuestras transgresiones y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. El pecado nos mantiene completamente separados de Dios. Nosotros debemos de entender perfectamente y decir, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Son millones y millones de gentes, hermano, que transitan por las calles de esta ciudad y de todo el mundo, pero con tristeza tenemos que decirlo, hermano, que la mayoría de todas estas gentes, hermano, tienen la mirada puesta en cuestiones inbaladíes, tienen la mirada puesta en algo que no aprovecha, porque lo más importante en la vida de cada uno de nosotros es estar bien con nuestro Dios. Estando bien con Dios, hermano, que ruede, que pase lo que pase, porque nosotros, hermano, somos hijos de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, vencedores sobre todas estas faltas que nosotros cometimos, hermano. Que esto nos quede bien en claro. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, partiendo de esta base, hermano, nosotros, hermano, debemos de estar completamente agradecidos con Dios. Gracias, mi Dios. Gracias porque me siento orgulloso, me siento satisfecho, victorioso, porque tengo esa victoria en Cristo Jesús, porque todos mis pecados han sido perdonados. Nadie, hermano Ismael, tiene autoridad para perdonar pecado. Solamente Dios es el único, hermano. Y cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, hermano, fue el mejor momento que nosotros determinamos venir a los pies de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ojalá que todas estas lecciones, hermano, nos ayuden a cada uno de nosotros, que nosotros entendamos perfectamente decir, debo de continuar poniendo la mirada en Jesús, porque en Cristo tengo esa victoria sobre el pecado. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Ok, y donde no entienda, pues después me pregunta cuando terminemos. Segundo, debemos de poner la mirada en Jesús, hermano, porque tenemos victoria sobre la condenación. Grábelo bien. Cuando el hombre anda lejos de Dios, hermano, la vida de esa persona, la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita, hermano, es triste decirlo y hasta se oye mal, hermano, pero va camino a la condenación eterna. Y veamos nada más cada uno de nosotros como cristianos, hermano, esa victoria tan tremenda sobre la condenación, hermano, que nosotros obtuvimos en el momento cuando fuimos bautizados, hermano. Este es el punto primordial. Este es el punto importantísimo que nosotros, hermano, tenemos que entender, hermano. El enemigo lo que quiere es mantenernos allí en su curul, en su establo, ahí mantenernos ahí para que nosotros el día del juicio final, hermano, seamos condenados. No quiere dejarnos. ¿Cuántas y tantas veces las personas escuchan el mensaje, escuchan el consejo de Dios, hermano, pero solamente hasta ahí? Hace muchos años, por allá en 1988, predicaba yo en la ciudad de Mérida, Yucatán, hermano. Y recuerdo que pasó una mujer para ser bautizada, una mujer alta, ¿verdad? Fornida, ¿verdad? Solamente me recuerda el apellido, de apellido Domínguez. Esta mujer, hermano, cuando ya los de Mérida son chaparritos, bajitos de estatura, cabezoncitos, pero chaparritos. Y entró el hermano, era una pila, no, yo creo 4 veces más, de cuenta que era una alberca, ¿verdad? Muy bonita pila que tenían los hermanos ahí.
Y entró el hermano para bautizar a la hermana. Yo tuve la oportunidad de tomarle la confesión de fe y pues ya pasó para ser bautizada. Cuando la iba a sepultar el hermano, aquella mujer principiaba a gritar, no, no, no. Le decía, el hermano, tranquila, 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 yo la voy a sepultar y se calmaba poquito y donde no, no, principiaba a gritar aquella. Y de repente dice la mujer, mejor en otro día, no me siento bien, mejor en otro día. Y que no me quité la corbata, ¿cómo vamos a ver que ya iba saliéndose del bautisterio? Y el hermano, entró otro hermano chaparrito también, dice, no se salga, no se salga. Yo ya había quitado la corbata, dije, ¿cómo que no? ¿Quién creemos que la tenía bien amarrada? El diablo, hermano. El enemigo, porque el diablo no quiere que huyamos de la condena, quiere mantenernos ahí. Entró este otro hermano y me dio mucho gusto, grábenlo bien, porque la oración es un arma, el arma más poderosa, hermano. El hermano dice, vamos a orar, hermana, señora Domínguez, vamos a orar a Dios porque la voy a bautizar. Hizo oración dentro de la pila, sacó al otro hermanito que no pudo, ¿verdad? Y entró él. Terminó de orar. Y el hermano con autoridad, sabe que la voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Escuchó? Sí. De repente la agarra y la sepulta, hermano. Salió aquella mujer, hermano, bien agotada. ¿De qué se cansaban? Era el peso que traía, hermano. El diablo que la tenía bien presionada, hermano. Entonces, lo mismo pasa y sucede hoy en día, hermano. Porque hay mucha gente que es triste decirlo, pero mientras no pongamos los ojos en Jesús, hermano, estamos camino a la condenación. Debemos de prestarle la debida atención cada uno de nosotros, principalmente aquellos que todavía no han venido a formar parte del glorioso y maravilloso reino de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, Romanos capítulo 8, versículo 1, mire lo que dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios nos habla con toda claridad, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y debo de decirles a todos aquellos que ya han sido bautizados, a todos aquellos que hemos obedecido, hermano, que no hay ninguna condenación ya para nosotros, que lo único que tenemos de aquí en adelante es mantenernos firmes, porque hemos obtenido victoria sobre la condenación, porque ya no andamos conforme a los deseos de la carne. Esto es maravilloso, hermano. Esto nosotros debemos de estar completamente agradecidos con Dios por este privilegio, esta oportunidad que nosotros podemos decir, soy libre de toda condenación. Hay un himno que en algunos lugares se canta, dice, ahora vivo libre de condenación porque Jesús mi carga él llevó. Entonces, debemos de sentirnos bien orgullosos, debemos de sentirnos satisfechos, entender perfectamente todo ello. Soy libre de condenación. No hay ninguna condenación para mí porque he nacido del agua y del espíritu, porque ya no ando conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso. Qué tremendo cuando nosotros vemos todas estas cosas. Jesús, una de las enseñanzas de Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, dice la Escritura, Jesús directamente, fíjense bien lo que nos dice y nos enseña, el que en él cree no es condenado. Fíjense bien qué bonito, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted que fue bautizado, a usted se le tuvo que hacer la pregunta: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Recuerda el día de su bautismo. Yo creo que de los últimos es el hermano Ismael, ¿verdad? Hermana Lili, ¿verdad? ¿O hay alguno más nuevo? Ok. Es la pregunta que ¿cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire qué bonito lo que Jesús nos dice aquí. El que en él cree no es condenado. Y todos los que ya hemos sido bautizados, hermano, es porque creímos en el unigénito Hijo de Dios. Y que por esa razón, por ese motivo, hermano, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, hermano, el autor y consumador de la fe, hermano. Orgullosos, satisfechos, gracias, mi Dios. Gracias porque me has dado esta oportunidad maravillosa, mi Dios, de ser tu hijo, de ser llamado hijo de Dios. Porque sabe usted que si usted le pregunta, hacemos una encuesta ahí en la calle, todo el mundo dice que es hijo de Dios. Pero hijos de Dios, aquellos que cumplimos con su santísima y divina voluntad, hermano. Entonces vale la pena que nosotros, hermano, valoremos todo ello. Vale la pena que nosotros entendamos, porque también Jesús en el 3:19 de ahí del Evangelio de Juan dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese bien, esta es la condenación, la luz del glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, hermano, está llegando a miles y miles de personas por tantos y diferentes medios informativos. Le decía a mi hermano, no sé, fue el hermano Ismael que le decía que cómo llegó el evangelio a nuestra familia. Fue usted, hermano, que le comentaba, que por medio de un programa radial, mi familia, mis hermanos mayores eran, entre comillas, pastores de un grupo denominacional llamado Iglesia del Nazareno. Cuando uno quiere conocer la verdad de Dios, el evangelio glorioso, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, uno va a prestarle atención. Ese programa radial lo escuchó mi hermano el mayor, donde decía, ¿ha oído hablar usted de la iglesia de Cristo? Y le sobresaltó. Mi hermano se asombró. Ah, caray. Ese fue el mensaje que cambió la vida de la familia González, que nos hizo venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero hay tanta gente confundida que piensa que agrada a Dios, hermano, y no hacen las cosas conforme al patrón bíblico, conforme a lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice y nos enseña. El apóstol Pablo tuvo que refutar duramente esta cuestión cuando les escribe a los hermanos en Galacia, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Como antes lo hemos dicho, lo vuelvo a repetir, si alguno os enseña otro evangelio diferente, sea anatema. Y dice el 1:10 de Gálatas, ¿busco el favor de Dios o el favor de los hombres? Si todavía sigo el favor de los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Entonces no estoy poniendo la mirada en Jesús. Ojalá que todo esto, hermano, nosotros lo estemos reflexionando.
que entendamos victoriosos en cuanto a la condenación. Mire, si el Señor viene ahorita, escuche, qué bonito que el Señor nos encontrase ahorita aquí en este recinto. Venid bendito de mi Padre. ¿Verdad? Lolita Jiménez, venid bendita de mi Padre. Soy la Rayo, ¿dónde está Soyla? Ahí está Soyla. Soy la Rayo, presente señora, y rápidamente ahí. Qué bonito que el Señor nos encontrara en este momento, ¿verdad? ¿Qué problema tendríamos? Pero qué triste para aquel que habiendo tenido oportunidad de escapar de la condenación, estuvo posponiendo, hermano, su obediencia, y llegó el momento cuando ya no tuvo oportunidad. Hemos tenido experiencias bastante desagradables de personas que estuvieron al borde de huir de la condenación y se retractaron, y llegó el momento que Dios los llamó a cuenta y ya no tuvieron oportunidad. Porque cuando una persona muere, bueno, esto lo vamos a ocupar en el tercer asunto, cuando una persona muere, se acabó toda oportunidad. Usted puede ser victorioso sobre la condenación mientras su corazoncito esté latiendo. En el momento cuando su corazón deje de latir, se acabó toda oportunidad. Se cerró el telón de su vida, y si obedeció a Dios, si puso los ojos en Jesús, qué bueno, porque no va a ser avergonzado en aquel día. Pero qué triste si tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Fíjense bien en ello. El Dios de este siglo aparece con minúscula, hablando del enemigo, hablando del el peor enemigo del ser, el Satanás, el diablo. Cegó el entendimiento de aquellos que no quieren saber nada de Dios, para que no le resplandezca la luz del evangelio, hermano, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender perfectamente todas estas cosas, que en Cristo somos más que vencedores, hermano, sobre la condenación. En Mateo capítulo 23, hermano, versículo 33, hermano, cuando en la acusación de Jesús, hermano, en contra de los escribas y de los fariseos, hermano, en el verso 33, mire la forma como Jesús les habla. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir, porque estaban tanto escribas y fariseos, hermano, enfrascados en darle contra Jesús. Y lo mismo podemos ver hoy en día, hermano. Tantas y tantas gentes, tantas y tantas personas que escuchan el evangelio y nomás hasta ahí. Cuando ya llega el momento, hermano, en que se tiene que dar el paso decisivo, el paso definitivo, hermano, es ahí donde se retractan. Por ello es importante, hermano, de que nosotros entendamos todas estas cosas. Es importante que nosotros analicemos, hermano, todas estas cuestiones. A finales del mes de octubre, hermano, tenía una pareja, ¿verdad? Socorro y Fabián, ahí en la ciudad de Las Vegas. Ya tengo cerca de 2 años estudiando con ellos. Y de repente, cuando ya entramos en cuestiones de la obediencia en el bautismo, le digo, bueno, pues, ¿qué puede impedir, Fabián, Socorro, que ustedes están bien y todo, pues, ante la ley, casados y todo? Dice Fabián, no, oiga, no estamos casados. Digo, ¿cómo? Tantos años, más de 10 años viviendo juntos y no estaban casados. Ah, caray. Le digo, oye, Fabián, Socorro, ¿y no han pensado ustedes en casarse? Arreglar cuentas con Dios para poder acercarse a Dios.
Pues sí, sí lo hemos pensado y a medios pensativos los dos. Llegó un momento que ella dice, mire, yo me voy a retirar de Fabián, voy a hacer mi vida yo aparte, porque Fabián quiere bautizarse. Fíjense bien, a veces lo que tiene que hacer, que él les cuesta, ¿verdad? Pues ir hasta yo mismo, porque uno funge como juez allá, ¿verdad? Acérquense ahí, órale, ya los ponemos en las manos de Dios ante el estado de Nevada, ya quedan como marido y mujer. Miren, dijo Fabián, si esta mujer no se quiere casar, yo me voy a tener que separar de ella porque yo quiero servir a Dios. A finales del mes de octubre, hermano, fue bautizado Fabián y ella se fue con sus papás, ¿verdad? Y me llama, dice, yo no voy a hacer ningún obstáculo para Fabián, hermano, quiero que sepa y me da mucho gusto que Fabián se haya acercado a Dios. Y si algún día decidimos casarnos, porque sí se puede, claro, si se casan, tú también, Socorro, puedes venir a los pies del Señor. Me dio tanto gusto, hermano, porque no es nada fácil, más de 10 años de estar haciendo vida juntos, ¿verdad? Pero él prefirió la mejor vida en Cristo Jesús, como debemos de entenderlo todos y cada uno de nosotros. Por eso Jesús aquí en este pasaje, hermano, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los que estamos aquí presentes, hermano, sabemos que podemos escapar de esa condenación viniendo a los pies de Jesús, obedeciendo por medio del bautismo, determinando, decir que yo quiero ser bautizado para que Dios me perdone toda mi vida pasada, para quedar libre de toda condenación. Así es que ahí tenemos dos cuestiones importantísimas en la vida de cada uno de nosotros. Pero quiero ahondar en algo más, hermano. También no solamente victoria sobre el pecado, no solamente victoria sobre la condenación, victoria también, hermano, escuche bien, sobre la muerte, hermano. El pasaje que tuvimos para introducirnos en el mensaje, pasamos por un versículo donde leímos claramente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Mire, escuchemos bien, hermano, el consejo bíblico, el consejo de la palabra de Dios, hermano, victoriosos inclusive sobre la misma muerte, hermano, que la muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros, que es un proceso en la vida de todo ser humano, nacer, vivir, multiplicarse y morir. Pero qué bonito cuando el hermano o la hermana muere en el Señor, hermano. Qué bonito podemos decir con la debida confianza, duerme en el Señor. El día de mañana, si la voluntad de Dios nos lo permite, tendremos con nosotras a la familia Piedras, ¿verdad? Que ellos están en línea todos los domingos escuchando el mensaje. Me tocó bautizar a la hermana Susana, que en la pandemia, pues también Dios la llamó, ¿verdad? Pero quedó el hermano Adolfo Piedras. Si Dios lo permite, sábado y domingo van a estar con nosotros. Y cumplió un año el hermano de noviembre que murió. Y en Las Vegas él tiene un hijo y dice, mi padre está muy triste porque ya cumplió un año mi madre que murió, hermano. Si puede echar una platicada con él. Hablé por teléfono con él, le dije, hermano, la hermana Susana está en mejor lugar que nosotros. Porque cuando un cristiano muere, escuche bien, estamos hablando victoriosos sobre la muerte. Cuando un cristiano muere, el alma de ese hermano va al paraíso,
al verdadero descanso, hermano. Que esto en una persona estudiosa, en cualquiera de nosotros debe de abrir nuestro intelecto. Oh, yo también quiero ser victorioso sobre la muerte, que no tengamos ningún temor, porque se da cuenta que cuando vienen los estertores de la muerte, oh, me siento mal, me siento mal. Buscamos inmediatamente al mejor médico porque queremos alargar un poquito nuestra estadía, ¿verdad? No me diga que no, porque todos somos iguales, ¿verdad? Ahorita tuve que darme una pastilla ahí para mi garganta, ¿verdad? O queremos alargar un poquito. Es normal y no es ningún pecado. Pero qué bonito cuando estamos en Cristo y que llegue el momento que Dios nos llame y nos recoja. Hermano, yo quiero que entendamos esto. Mire, en el primer siglo había una tendencia, hermanos nuestros, que estaban muy acongojados, estaban muy tristes. Se me murió mi papá. Se murió mi esposa, se murió mi hijo. Habían muerto en Cristo, habían muerto en el Señor. Y no entendía, porque no tenían la bendición como nosotros tenemos pues, la Biblia aquí a nuestro alcance, todos tenemos un ejemplar de la palabra de Dios, pero no estaba todavía recopilada la Biblia. La Biblia fue ordenada en capítulos hasta el siglo XIII y hasta el siglo XVI en versículos, hermano. Eran porciones de la Biblia, hermano, eran rollos pergaminos, hermano. Entonces, muchos hermanos del primer siglo no entendían esto. Se murió mi papá. Estaban muy tristes. Mire lo que Pablo tiene que escribirle, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Mire lo que tiene que decirles el apóstol Pablo, pero quiero que también este mensaje lo hagamos nuestro, que entendamos perfectamente que la misma Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pablo tiene que darles este consejo, escuchen bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando viene la palabra dormir, sinónimo de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, hermano. Fíjense bien qué importante, hermano, que nosotros entendamos perfectamente victoria sobre la misma muerte, hermano. Que esto nos quede bien en claro a todos y cada uno de nosotros. Pablo tuvo que presentar esta enseñanza. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que se sentía completamente seguro, un hombre que entendía perfectamente el terreno que estaba pisando. Y es lo mismo que nosotros debemos de entender. Esa debe de ser nuestra mayor preocupación, ser victoriosos sobre la muerte, que no tengamos ninguna preocupación. Mi Dios, pues si ha llegado el momento, pues aquí estoy. En una ocasión me decía una hermana por allá en el estado de Texas, en Amarillo, Texas, hermano, ore a Dios por mí para que ya Dios me recoja, que ya. Ay, hermana, ¿cómo me pide que haga esto? Pídame cualquier otra cosa, pero déjeme decir una cosa. Dios es el que da la vida y Dios es el que la demanda de nosotros. Y Él sabe dónde, cómo y cuándo. Entonces, hermano, nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes ante cualquier situación, por difícil que ésta se presente,
hemos tenido las experiencias de algunos hermanos que han sufrido, hermano, bastante, hermano, en sus últimos días, ¿verdad? Sufrimiento. Una hermanita, le amputaron una pierna, la otra, un brazo, dejaron el puro tronquito, hermano. Me acuerdo que íbamos a visitarla al hospital, hermano, y la hermana dice, hermano, así me hagan pedacito. Mi mirada está puesta en Jesús porque yo sé que el día que Él me llame, me va a cambiar esta vida por una mejor. Llegó un sacerdote, Teresa, vengo para que te confieses porque ya los médicos, hermano, ya le ponían la morfina, hermano, ya ni la morfina le hacían. ¿Se imagina? Llega el sacerdote, vengo para que te confieses porque he tenido noticias muy tristes, ¿verdad? Que pues ya de un momento a otro, dice, yo ya estoy preparada, Señor. Yo ya estoy lista. Preocúpese por usted, preocúpese por otro, porque yo ya estoy lista para el momento cuando Dios determine recogerme. Esto es, hermano, lo que nosotros como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Que nosotros, hermano, estemos plenamente confiados en todo ello, que entendamos perfectamente, hermano, todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos dice y nos enseña. Hay una bienaventuranza ahí en Apocalipsis 14:3, hermano, una bienaventuranza que nos ayuda para que nosotros entendamos mejor este asunto que nos está ocupando, hermano. Estamos hablando de que somos victoriosos sobre la misma muerte si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, hermano. Que no quitemos la mirada, hermano. Dice Apocalipsis 14:13, hermano, miren lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire qué bonito que el recuerdo que usted deje, hermano, hermano, hermana, por favor, que entendamos perfectamente todo ello. Oh, recordamos mucho al hermano X, al hermano, ahorita me informaba nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Que en la pandemia, ¿verdad? Un hermano muy entregadito, ¿verdad, hermano? Ok, el hermano está descansando carnalmente, humanamente, nos duele porque son nuestros seres amados. Pero cuando uno ve desde la perspectiva bíblica, hermano, la bendición tan tremenda, como le decía al hermano Adolfo y a la hermana Susana, está mejor que nosotros. Y todos aquellos que mueren en el Señor están descansando, están en el paraíso. El día cuando el Señor venga, ellos, hermano, serán resucitados para ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos en ello. Nosotros tenemos que entender perfectamente, hermano, que somos victoriosos sobre la misma muerte. Mire, Jesús, hay una enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 10. Yo quiero que vaya conmigo a la escritura. Jesús nos dejó esta enseñanza ahí en el versículo 28, hermano. Nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Si batalla para encontrarlo, mejor escúcheme. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Fíjese bien. Entonces, a ese es al que debemos de temer. Si nosotros, hermano, estamos en Cristo, si nosotros hemos puesto los ojos en Jesús, hermano, nosotros tenemos esa victoria sobre la misma muerte. Es tan bonito, hermano, dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Que nosotros entendamos, es una dicha, es una felicidad tremenda, hermano, el que nosotros entendamos perfectamente todas estas cosas.
Dice la Biblia, lo único que tenemos que hacer, sean fieles hasta la muerte y Dios nos concederá la corona de la vida. Entonces, en síntesis, hermanos, en conclusión, nosotros tenemos que entender que nuestra mirada, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, hermano. Primero, porque en Él obtenemos victoria sobre el pecado, porque en Jesús obtenemos victoria sobre la condenación, porque en Jesús obtenemos victoria sobre la misma muerte, hermano, que es tan bonito, tan maravilloso que nosotros entendamos esto. Si usted ya es parte del pueblo de Dios, si usted ya es un hijo de Dios, ha obedecido al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo único que nos resta es permanecer fieles. Pero si usted todavía no ha obedecido el evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, usted puede también salir de este recinto con las banderas desplegadas. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la condenación, victoria sobre la muerte. ¿Cómo? Naciendo del agua y del Espíritu. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ojalá que en esta tarde el consejo de la palabra de Dios nos haya quedado bien en claro a todos y cada uno de nosotros y que entendamos perfectamente que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de invitación, vamos a pedir a algún hermano que dirija un himno de invitación porque yo ando muy afónico, ¿verdad? Quisiera ayudarles, ¿verdad? Pero vamos a estar de pie un himno de invitación. Si hay alguna persona en esta tarde que quiera venir a los pies del Señor, no importa